Bueno, sí, buenas noches. Estamos aquí. Bueno, acaba de acabar el primer foro sobre las infancias en Sonora, este 23 de abril. Para que nos cuente, diputada Gabriela Félix, primero, ¿usted de qué comisiones es ahí en el Congreso? De Parlamento Abierto y junto con mi compañera Deni Gastelum de la Comisión de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fue que juntas realizamos este primer foro aquí en Hermosillo. ¿Cómo nace la inquietud de este primer foro? Que como Congreso, tanto mi compañera y como yo, escucháramos a diferentes expertos, investigadores, tanto del Colson como de la Universidad de Sonora, que escucháramos a servidores públicos que están en espacios de atención a infancias y también escuchar a personas que a través de la sociedad civil atienden a niñas, niños y adolescentes. Escucharlos para conocer más allá del dato, qué es lo que ellos investigan, ven, atienden, porque hay una frase aquí bien cierta que dijo una de las panelistas: los datos nos hacen preguntas. ¿Por qué sucede eso? Pero conocer la vivencia, lo que sucede abajo, en la calle, en las casas, en los parques, en las escuelas, nos llevan a entender por qué pasan y para qué pasan y qué soluciones pudiéramos encontrar. No nada más el por qué, nos ayuda a entender más estas realidades que se viven día a día y que nos permite entender entonces qué políticas públicas se deben de implementar y nosotros desde la parte del Poder Legislativo qué leyes tendríamos que ajustar, modificar, cambiar o crear para cambiar esas realidades que muchos niños pues no la tienen fácil. Un dato es, por ejemplo, en Sonora hay 70,000 niños con trabajo infantil, de esos 70,000, 30,000 están en un trabajo de alto riesgo, en construcciones, en campos, en la calle y no van a la escuela. Entonces, no son todos los niños, pero son 70,000 y de esos 70,000, 30,000 y nos ayuda a focalizar acciones conociendo esas realidades. Ok. Oiga, ¿y por qué no se invitó a nadie de la SEC o de la SEC Federal a ser orador aquí, panelista, ya que ellos atienden el grupo, pues al grueso de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, de hecho aquí uno de cada tres ¿Hay personas... poco interés de esa institución o se les No, descuidó? si tú te fijaste en el evento hubo 8 más 6, hubo 14 panelistas. Sí. Es decir, y yo creo que no nada más falta esa institución, faltan muchas. Hay que seguir haciendo más foros, las más mesas, porque nunca podemos dejar de escuchar. Las realidades cambian. Muchos de los panelistas hablaban de esta parte generacional donde nosotros venimos de una generación donde no tuvimos dispositivos, hoy ya tenemos, hoy tienen acceso, los niños pasan 7 horas diarias en dispositivos, hay que revisar cómo pasan esas horas en los dispositivos, educándose o solamente viendo contenidos que a veces ni siquiera son revisados, cómo hacemos esta educación parental, la crianza positiva también, las personas con discapacidad, los niños y niñas migrantes. Es decir, el foro abordó muchos temas a través de 14 panelistas y siguen siendo falta, y yo creo que hay que seguir buscando a quienes tengan una opinión para cambiar las realidades de las niñas y los niños que no tienen una buena realidad. Oiga, ¿y qué pasó que al último no hubo, en ningún momento hubo sesión de preguntas y respuestas de parte de los asistentes? Porque ya había 3 horas de foro. Entonces también la gente, pues era una cuestión de necesitaba retirarse, pero nosotros pensamos que es importante que estos contenidos los pongamos en una plataforma digital. Veremos, creo que será la más propia, la del Congreso, y poder ahí aperturar comentarios de las personas, sugerencias. El foro se transmitió en vivo, está en YouTube, podrán verlo quienes no acuden al foro y puedan enviarnos nuestros comentarios. No puede ser el único mecanismo de escucha. Creo que hay muchos mecanismos que tenemos que seguir implementando. Oiga, ¿y qué opina de que en Sonora y en todo México en general, en las escuelas públicas, se puede hablar de millones de alumnos que pierden semanas de clases por falta de maestros y que al menos en el estado de Sonora ningún directivo ha sido sancionado por no declarar las bajas de docentes que se generan? Yo creo que en el tema de salud, educación, seguridad, en lo público y en lo privado, no es normal que un niño no tenga garantizado esos derechos, desde su alimentación, desde estar seguro en la calle o en su casa, desde ir a la escuela y recibir educación, desde enfermarse y recibir medicamentos y atención médica. Nada de eso es normal. Que un niño esté trabajando en la calle no es normal.
y no lo podemos normalizar. Lo que no esté garantizando los derechos de las niñas y los niños para que tengan una vida plena, feliz y segura, no está bien. Y eso tendrá que atenderse bajo la denuncia de padres, de maestros, de los medios de comunicación, porque ese tema de cuidar a las niñas y a los niños es un tema de hacerlo en colectivo. No le podemos dejar toda la responsabilidad a la autoridad, porque siempre hará lo que ella considere posible y no es, nunca será suficiente. Nadie, ningún niño ni niña se puede quedar atrás. Entonces, como sociedad, como organizaciones civiles, como medios de comunicación, como padres de familia, necesitamos siempre estar exigiendo para que ninguna infancia quede fuera de esa oportunidad de desarrollo. Le tengo básicamente otras dos preguntas. Si alguien ve que de repente dejan sin maestro a su hijo y el director no se interesa en reponer al maestro, ¿a quién se puede denunciar esa situación? Híjole, hay tantos mecanismos, ¿verdad? Yo creo que Menciónenos unos dos. la misma autoridad educativa, el mismo gobierno del estado, el mismo ayuntamiento, los mismos maestros. Se da un fenómeno muy interesante, que las escuelas federales dicen que ellas son de competencia federal y que la SEC no tiene injerencia en este asunto, y la SEC les cree y se echan la bolita. Entonces, mientras muchos alumnos pierden clases, que se piensa dirimir ese ámbito de competencia, pensando pues que existe un interés superior de niñas, niños y adolescentes. Fíjate, ese tema que me comentas, yo lo desconozco, pero partiendo de lo que tú me comentas, todo lo que le suceda a un niño y una niña en nuestra comunidad es responsabilidad de todos. O sea, no puede ser, si alguien ve que golpean a un niño, no es un tema privado. Si alguien no tiene escuela por un maestro federal, pero vive en Sonora, es una responsabilidad de las autoridades de Sonora. Sí, a veces parece que son marcianos, ¿no? Sí, tiene que hacer todo lo que le corresponda para gestionar o atender esa situación que afecta a ese niño o a esa niña. Piensa que en la Constitución del Estado de Sonora se puede agregar un artículo que ya los existen, pero que sean más claros para sancionar a los directivos que no declaren las bajas docentes y que a causa de ello queden alumnos sin clases. La Constitución es general, luego están las leyes y luego están los reglamentos, pero también están las faltas o sanciones administrativas. Yo creo que el seguimiento es, ponía un ejemplo a una panelista, es una forma de que quiero ejemplificar mi respuesta hacia tu pregunta. Ella decía, cuando hay un niño desaparecido y lo encuentran, la carpeta se cierra, pero nadie se pregunta por qué desapareció. La carpeta no debería ser cerrada. Entonces, si no debe ser cerrada, ahí están las respuestas que necesitamos para atender qué está pasando, por qué desaparecen. Hay historias, distintas historias y distinto tipo de violencia. En ese sentido, no es una cosa que se va a resolver solo porque está en la Constitución. La Constitución ya dice que es educación gratuita para todas las niñas y niños y adolescentes. Hay una Constitución de los derechos de las niñas y los niños que se marcan puntualmente, pero no porque esté ahí se cumple. O sea, el seguimiento es de las leyes, primero la Constitución, luego las leyes y luego la administración. Y nadie podemos cerrar los ojos o voltearnos cuando hay una situación que, repito, afecta a nuestras niñas, niños y adolescentes. Ok. La otra pregunta, bueno, entonces es la autoridad educativa la que compete. Claro, y ¿A si la no, estatal o a la federal? ambas. Pero si tú vives aquí, tu acceso es a la estatal, pues vas a la estatal. Pero incluso el ayuntamiento, y el ayuntamiento puede decir, no es mi competencia. Bueno, pero sí es su responsabilidad acompañar y ayudar a esa persona que vive en ese ayuntamiento para que se le atienda. Órale. O sea, todos somos ¿Y la responsables. Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes tiene competencia aquí? Tiene competencia de garantizar los derechos de las niñas y los niños. O sea, Todos, es decir, hay muchos canales y todos somos responsables de aplicar para garantizar los derechos de las niñas y los niños. La otra que es una realidad muy triste, sí es cierto, los migrantes son los más vulnerables de la sociedad, pero también en las ciudades hay muchos cinturones de pobreza y hay mucho trabajo infantil. ¿Qué puede hacer un ciudadano si ve una situación de trabajo infantil? Reportarlo al DIF. El DIF debe ir al origen de la familia. Para eso es el DIF, para proteger a la familia. Y ¿por qué ese niño está ahí trabajando? Porque un niño no puede trabajar para comer. Un niño debe trabajar por otras cuestiones de enseñanza sobre el trabajo, pero nada de eso puede estar por encima de su derecho a divertirse, a estudiar y a estar sano y no estar bajo riesgo. Entonces,
Todos somos responsables, debemos de denunciar la situación ante el DIF para que vaya al origen y revisar en qué situación está la familia, que lleve a ese niño a estar en la calle o en otros lugares trabajando. No está bien. El DIF tiene que actuar de oficio, entonces. Sí. Ok. Ya por último, ¿algo más que desea agregar? Pues que no es normal y que no nos acostumbremos a ver que hay niñas y niños que no tienen las mismas oportunidades. Y te lo resumo así: si uno tuvo una infancia feliz, que eso quiera para los demás niños y niños. Y si no tuvimos una infancia feliz, que luchemos para que no repitan esa infancia que no nos gustó. Y hay datos: 1 de cada 3 personas en Sonora es un menor entre 0 y menos de 18 años. Entonces, una tercera parte de la población es menor de edad. Pero no todos viven la misma situación. Hay estadísticas muy claras de quienes necesitan más ayuda que otros. Y hacia ellos debemos ir, hacia ellas y ellos debemos ir. Oiga, ahora sí ya la última pregunta. ¿Qué opina de que en las escuelas públicas, eso es de las públicas, prácticamente en la gran mayoría de las escuelas, me atrevo a decirlo, el 80, 90%, o me gustaría saber si ustedes tienen una estadística, no tienen bebederos con agua potable? Pues ¿Se han venido a pique en la última década, últimos 15 años? La verdad no tengo el dato. Sería muy interesante saberlo. Se está vulnerando el derecho de niñas, niños y adolescentes a no tener bebederos con agua, Claro, siendo que vivimos en la capital del estado. El acceso al agua es un derecho humano. Y de hecho, la Constitución ya la marca, que el derecho al agua tiene escalas. Primero es lo humano, luego son los seres vivientes, que ahí, por ejemplo, son los árboles frutales, los animales, y luego son los industriales. Entonces, pero siempre el derecho humano al acceso al agua, aun cuando hay escasez, son las personas. Si una escuela no tiene bebederos que sirvan ahí con agua potable, ¿a quién se puede reportar? Igual a la autoridad educativa. Okay. Todo lo que sucede dentro de una escuela es la autoridad educativa. Y la autoridad superior de la educativa es el gobierno estatal y el gobierno federal. Bueno, pues ya saben, gente, si su escuela no tiene bebederos, directo con Froilán. Bueno, ahora sí, ¿algo más que tenga que decir, diputada? No, que entre todos podemos ayudar a proteger los derechos de las niñas y los niños. Entonces sí tenía algo que decir. Eso, todos somos responsables de cuidar los derechos de las niñas y los niños. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy amable. Gracias.